Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y les damos la más cordial bienvenida y le doy la palabra a nuestro presidente, el doctor Jordan Zamora Godínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer desde acá, desde Mérida, Yucatán, saludándoles a todos y sobre todo contentos de estar en los preparativos para nuestro magno evento en septiembre, el 50º Congreso de Endoscopia Gastrointestinal. Pues hoy tenemos un tema extraordinario también y obviamente el ponente es todo un experto en una situación que no es tan común, pero que obviamente es parte de la patología en la endoscopia gastrointestinal. Vamos a dar inicio y esperemos que tengan muchas preguntas para que tanto nuestros expertos mexicanos que hoy están con nosotros también puedan discernir con el experto y tengamos una sesión extraordinaria. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión mensual de junio de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. El tema que hoy día platicaremos es el drenaje de la vesícula biliar y la gastroenteroanastomosis guiada por ultrasonido endoscópico. Con esta finalidad, tengo el agrado de dar la bienvenida a el doctor Manuel Pérez Miranda Castillo. El doctor Miranda es médico especialista en aparato digestivo y endoscopía y diría yo un amante empedernido del ultrasonido endoscópico, gran amigo de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Es jefe del servicio del aparato digestivo del Hospital Universitario Río Ortega en Valladolid, España. Doctor Pérez Miranda, muchas gracias por tu apoyo, por tu amabilidad con la asociación en apoyarnos con esta charla. También quiero dar la bienvenida al doctor Rafael Bernal Méndez, que es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía. Es médico adscrito al Departamento de Gastroenterología y Endoscopía del Centro Médico Naval en la Ciudad de México. También tengo el agrado de presentarles al doctor Enrique Murcio Pérez, es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía. Es médico adscrito al Departamento de Endoscopía Gastrointestinal del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Yo soy el doctor Miguel Ángel Ramírez Luna, especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía, y soy médico adscrito al Departamento de Endoscopía Gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. De tal manera que pasemos a la charla con el doctor Manuel Pérez Miranda, drenaje de la vesícula biliar y gastroenteroanastomosis guiada por ultrasonido endoscópico. Doctor Pérez Miranda, por favor. ¿Qué hay? Buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes esta sesión sobre drenaje de la vesícula biliar y gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopia. Agradezco al doctor Ramírez y a los colaboradores de la Asociación Mexicana de Endoscopia Digestiva la invitación. Son dos temas amplios. Y antes de entrar en detalle en cada uno de ellos, querría hacer algunas consideraciones. Lo primero es que este es un tema relativamente reciente. El desarrollo de la ecoendoscopia terapéutica se basa en la ecoendoscopia lineal desarrollada o sectorial, desarrollada en los años 90 fundamentalmente para punciones diagnósticas, y yo fecho el inicio de la ecoendoscopia terapéutica de forma un tanto arbitraria en el año 2001, que es el primer caso descrito de drenaje de la vesícula, de la vía biliar del colédoco en un paciente. Esto es un poco al margen del drenaje de colecciones pancreáticas que se llevaba haciendo desde los años 80 y que se empieza también a hacer en los años 90 por ecoendoscopia. La otra fecha un poco que define la era de inicio de la ecoendoscopia terapéutica es los primeros reportes de prótesis de aposición luminal en pacientes a cargo de Wim Müller e Itoy para el drenaje de colecciones pancreáticas y también de la vesícula biliar.
Durante todos estos años, durante toda esta década, se trataba de acceder mediante ultrasonido a unas dianas no accesibles por endoscopia convencional y drenarlas con todo tipo de stents, incluso prótesis plásticas, prótesis metálicas convencionales, y durante toda esta década fundamentalmente se drena vía biliar, también la vesícula biliar a partir desde el año 2007, tanto en la Clínica Mayo de Estados Unidos como en el Hospital Erasmo de Bruselas, fundamentalmente en pacientes que tenían una obstrucción tumoral de la vía biliar y habían desarrollado una colecistitis secundaria, por lo tanto pacientes no quirúrgicos. Como digo, lentamente y fatigosamente a lo largo de toda esta década, los casos son series muy cortas, series retrospectivas, casos aislados, y fíjense que de un total de 84 estudios, la mayoría eran de un nivel de evidencia muy bajo. Bien, pues lo que quería decirles es que la situación ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo, yo diría en los últimos 3-4 años, hemos pasado a disponer de evidencia de nivel 1 sobre la superioridad de los abordajes guiados por ultrasonido endoscópico con respecto a las alternativas convencionales por vía percutánea. Esto se ha incorporado a las diversas guías de práctica clínica. La primera es la guía asiática del año 2018 y la última y más reciente, la guía europea, que ha salido en febrero de este año, y a esta guía les remito para encontrar más detalle de todos los estudios que avalan parte de la información que les voy a transmitir. Bien, pasando ya al drenaje de la vesícula biliar, el tipo de prótesis utilizado, como han visto en las fotografías de los primeros reportes, pueden ser desde prótesis de pigtail, de plástico, o su equivalente, el drenaje nasobiliar, hasta el modelo más reciente, que son las prótesis de aposición luminal. La más conocida es esta que estoy señalando, que es la prótesis Axios, y existen otros equivalentes de menor coste, como la prótesis Spaxus o la prótesis Nagy. Junto a estos dos extremos, digamos, de máxima simplicidad a máxima sofisticación, tenemos como una forma intermedia o un tipo intermedio de prótesis, las prótesis metálicas autoexpandibles llamadas tubulares o convencionales, algunas que incorporan dispositivos antimigración en los extremos. El primer estudio importante es de hace justo 10 años, compara el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico con la colecistostomía percutánea en pacientes que están en estado crítico, con una sepsis grave, no se pueden someter a cirugía y el drenaje se hace de forma temporal antes de la colecistectomía electiva. Un número muy alto de pacientes en este estudio coreano se evaluaron, 352, y solamente 60 se aleatorizaron o bien a drenaje mediante ultrasonido o bien mediante a drenaje por vía percutánea, utilizando en ambos casos catéteres de plástico finos, un drenaje nasobiliar de 7 French o un drenaje percutáneo. Bien, pues la tasa de éxito técnico fue igualmente alta en ambos grupos y con una correlación con la tasa de éxito clínico. Y luego, de forma interesante, a la hora de la colecistectomía laparoscópica electiva, no hubo diferencias en cuanto a la viabilidad de la colecistectomía en el grupo drenado por ultrasonido con respecto al grupo drenado percutáneo. Un número muy bajo de pacientes, en torno al 10%, tuvieron que convertirse a colecistectomía abierta. Bien, la otra forma de considerar el aspecto entre colecistostomía percutánea y drenaje por ultrasonido es hacerlo en dos tiempos, que es lo que se hace en nuestro centro, más que ver si una es superior a la otra. Nosotros estamos en estos pacientes que no son quirúrgicos. En un primer tiempo se hace un drenaje percutáneo y cuando ya todo el mundo está de acuerdo en que el paciente no es quirúrgico, a través del drenaje percutáneo inyectamos suero salino que nos permite distender
vesículas que están sin contenido, y en un paciente que ya ha resuelto su situación de sepsis, aquí ven el drenaje percutáneo. Este es un caso antiguo en el que realizamos una dilatación seriada del trayecto de punción sobre guía, en este caso con un balón de 4 milímetros, y una vez que esas vesículas, que tienen unas paredes muy engrosadas y vesículas que están atróficas y que distendemos de forma temporal, tenemos ya un trayecto, podemos insertar la prótesis de aposición luminal. Esta sería otra forma de utilizar seriadamente. El enfoque tradicional es, sin embargo, ver cuál de las dos es superior. La técnica es muy sencilla. Desde el antro o desde el bulbo duodenal identificamos mediante ultrasonido la vesícula. Es muy fácil hacerlo cuando está distendida y la tratamos como si fuera un pseudoquiste. En las primeras series, la primera es del doctor de la Serna, del Hospital Río Ortega, utilizábamos prótesis sobre guía, prótesis que se llamaban frías o sin sistema de diatermia, haciendo esa dilatación del trayecto y liberando una solapa o copa distal dentro de la vesícula y la proximal dentro del duodeno o del tubo del estómago. Como ven, es muy fácil identificar la vesícula por ultrasonido en la mayoría de los casos, y es relativamente sencillo también drenarla tratándola como si fuera un pseudoquiste. La gran ventaja de estas prótesis de aposición luminal frente a las prótesis plásticas es que nos proporcionan un calibre de drenaje mínimo de 10 milímetros y puede ser habitualmente hasta 15 milímetros. Esto condiciona o nos permite la posibilidad de hacer intervenciones a través de la prótesis, colecistoscopia, utilizando un gastroscopio convencional, y permite la salida espontánea hasta en el 70% de los casos de los cálculos. Una mejora de estas prótesis de aposición luminal, conocida por todos ustedes, son las prótesis calientes, que llevan en la punta del catéter introductor un sistema de diatermia que permite evitar la necesidad de introducirlas sobre guía, permite la introducción en un paso o a mano libre. Estas prótesis se introdujeron en el año 2015 y fíjense cómo a tan solo las prótesis con diatermia, me refiero a tan solo un año de su introducción, constituían de un total de 280 pacientes reportados en la literatura, más de la mitad ya habían sido tratadas con prótesis de aposición luminal, siendo anecdótico el número de pacientes tratados con prótesis plástica e inferior al número de pacientes tratados con prótesis metálicas autoexpandibles. Bien, la última evidencia sobre la eficacia comparativa de las prótesis de aposición luminal frente al drenaje percutáneo, o digamos, frente al drenaje, perdón, por ultrasonido endoscópico de la vesícula con prótesis de aposición luminal frente al drenaje percutáneo, es un estudio multicéntrico en el que también un número alto de pacientes con colecistitis aguda, no quirúrgicos, se evaluaron y 80 se asignaron de forma aleatoria a drenaje por ultrasonido endoscópico o drenaje percutáneo. Y fíjense que ya de forma inmediata, tanto el día del drenaje como al día siguiente y el segundo día, en la escala visual analógica de dolor, los pacientes drenados por ultrasonido endoscópico tuvieron mucho menos dolor en color azul que los pacientes drenados por vía percutánea. Esta es una ventaja secundaria, pero no desdeñable. Como resultados más importantes, la tasa de eventos adversos a los 30 días fue significativamente menor, unas 4 veces inferior, del 13% frente al 48% en el grupo drenado por ultrasonido frente al grupo drenado de forma percutánea. Y otra medida comparativa muy importante de este estudio es la tasa de eventos adversos al cabo de un año. En pacientes drenados por ultrasonido fueron 10 pacientes, un 25%, frente a 31 pacientes, es decir, casi un 80% en el grupo de pacientes drenados percutáneamente. Una característica importante de este estudio, el llamado estudio DRAC,
es que los pacientes asignados a drenaje por ultrasonido se sometieron de forma electiva a una colecistoscopia para extracción de la colelitiasis. ¿De acuerdo? Es decir, que no se trató simplemente de un drenaje con prótesis de aposición luminal, sino también de una limpieza de la vesícula. Y esta es la que podríamos llamar una de las cuestiones todavía no resueltas sobre el drenaje de la vesícula por ultrasonido endoscópico. ¿Es necesario realizar extracción de los litos o no lo es? A favor de este abordaje, de revisar a los pacientes para limpiarles la vesícula, está el estudio DRAC, que es, como he dicho, de un alto nivel de evidencia, y en contra tenemos otros datos menos importantes. El primero es la propia experiencia de nuestro hospital en Valladolid, el Hospital Río Ortega. Es una experiencia ya de hace tiempo, incluye un número pequeño de pacientes, 22 pacientes, con un seguimiento mínimo de 12 meses, una mediana de 24 meses y un rango alto hasta 600 días. Bien, pues solamente un paciente de estos 22, es decir, un 4,5%, en los que se dejó la prótesis de aposición luminal de forma indefinida, sin hacer recambio ni limpieza de los litos, requirió un ingreso hospitalario relacionado por su litiasis biliar y fue un caso de coledocolitiasis. Evidentemente este estudio es un estudio retrospectivo y tiene numerosos sesgos. Sin embargo, nuestra experiencia en Valladolid coincide con los datos asiáticos de Corea, también un estudio retrospectivo de 63 pacientes con un seguimiento medio aproximadamente de un año, 275 días, con un rango amplio de 40 a 1158 días. En este estudio coreano se utilizaron prótesis tubulares con una alta tasa de éxito técnico y clínico de forma inmediata. Más o menos la distribución entre abordaje transgástrico y transduodenal fue del 50%. La duración del procedimiento fue de unos 22 minutos. Y al dato que iba yo, lo que quería señalar es que tras este tasa de seguimiento medio, la incidencia de colecistitis recidivante fue muy baja, por en torno inferior al 5%, y la necesidad de reintervención igualmente baja. Digamos que este estudio viene a dar cierta validez a la estrategia de drenar la vesícula y dejarla estar sin necesidad de revisarla. Y he traído también un vídeo de un estudio japonés en el que se ve cómo con prótesis tubulares se puede acceder por ultrasonido a la vesícula y se puede drenar bajo control ultrasonográfico y radiológico al duodeno y al estómago. Y esta opción de utilizar prótesis tubulares es especialmente atractiva en pacientes que tienen una colecistitis secundaria a una neoplasia de la vía biliar. Aquí se ve la cintura que queda en la prótesis metálica tubular, que corresponde a la pared de la vesícula y la del duodeno. Y como suele ser habitual, dentro de estas prótesis se deja un pigtail. Bien, otra cuestión pendiente es, nosotros podemos drenar por ultrasonido la vesícula, pero también la podemos drenar por vía transcística mediante CPR o por vía percutánea. Este es un metaanálisis que incluye más de 15.000 pacientes, 82 estudios, es bastante heterogéneo y compara un poco de todos estos estudios la tasa de éxito técnico. Por resumirlo de forma rápida, la tasa de éxito técnico es mayor por vía o es inferior, digamos, en la vía transcística por CPR, comparada tanto con la vía percutánea como por ultrasonido. La tasa de éxito clínico es superior si incluimos el largo plazo por ecoendoscopia, el drenaje por ultrasonido ecoendoscópico. La tasa de eventos adversos es comparable sin diferencias importantes, en torno al 10-15% con los tres abordajes, y la tasa de recidivas es más alta
significativamente más alta con el abordaje percutáneo que con cualquiera de los dos abordajes endoscópicos. Dicho de otra forma, podemos decir que la tasa de éxito técnico y éxito clínico es muy alta, tanto por ultrasonido como por vía percutánea, mientras que por CPRE o vía transística es moderada. La tasa de eventos adversos es baja en cualquiera de los tres abordajes. En cambio, a largo plazo, tanto esta es baja, la del ultrasonido, moderada por CPR y alta por vía percutánea, y en consonancia con ello la tasa de reintervención, esto está equivocado aquí, sería más baja por ultrasonido, moderada por CPR, alta por vía percutánea. En cuanto a la disponibilidad, la técnica por ultrasonido por diversos motivos está mucho menos disponible que la CPRE o que el abordaje percutáneo. Basado en estos datos, algunos autores hacen las siguientes recomendaciones. Si tuviéramos un paciente con una colecistitis aguda que no es candidato quirúrgico, en caso de que el paciente haya sospecha de perforación en las pruebas de imagen o no pueda tolerar la sedación, lo recomendado sería un abordaje percutáneo. Si el paciente puede someterse no hay perforación y puede someterse a una endoscopia, podríamos considerar el drenaje por ultrasonido en casos en que haya una infiltración duodenal, en que haya una prótesis biliar obstruyendo el cístico, o que haya que hacer limpieza de la vesícula porque tenga una gran carga litiásica. Y considerar el drenaje transpapilar si hay alguna contraindicación para el drenaje por ultrasonido, por ejemplo, ascitis, si el paciente puede ser un futuro candidato a colecistectomía, o aprovechando que el paciente tenga ya necesidad de CPRE, por ejemplo, por coledocolitiasis. La decisión inicial de una u otra técnica puede luego cruzarse en caso de fallo técnico, es decir, si por cualquier motivo no podemos drenar por ultrasonido, siempre puede considerarse un drenaje transpapilar y viceversa. Bien, nosotros, y voy a pasar muy rápido en Valladolid, cuando hay un paciente que viene a la CPR, hemos visto que no hay, y es un paciente de alto riesgo quirúrgico, hemos visto que combinando el drenaje por ultrasonido de la vesícula con la CPR, la tasa de eventos adversos es comparable a la de los pacientes que solamente son sometidos a drenaje de la vesícula biliar. Hemos tenido una curva de aprendizaje. Digamos que los casos en los que todo sale bien serían los triángulos verdes, y ven como al principio tuvimos algunos problemas en el año 2011 y 2012, fundamentalmente relacionados con el axios frío y problemas de malposición de la prótesis. Pero el resumen es que se pueden combinar también la CPR con el drenaje por ultrasonido, ¿vale? Y ya para concluir la sección de drenaje de la vesícula biliar, mencionar simplemente que en pacientes con ictericia tumoral en los que la CPR sea fallida, lo habitual en centros que disponen de ultrasonido terapéutico es intentar el drenaje directo del colédoco o de la vía biliar intrahepática. En casos en que hay ascitis o alguna poca dilatación de la vía biliar, puede irse de entrada a la vía percutánea. Pacientes muy enfermos, lo que se llama best supportive care, pacientes con expectativa de vida limitada, no hacer nada más. Pero aquellos pacientes que sí que tienen una expectativa de vida razonable y en las que falla la CPRE, falla también el drenaje directo de la vía biliar por ultrasonido, puede considerarse el drenaje de la vesícula como una diana de rescate. Aquí tendrían en estas imágenes otra serie reciente, como en este paciente que tiene una obstrucción del colédoco muy distal, no hay una gran dilatación de la vía biliar que dificulta el drenaje directo por ultrasonido. Si el cístico está permeable, podemos dar con una prótesis de aposición luminal, drenando la vesícula, también salida a la vía biliar obstruida. Bien, y paso ahora a la gastroenteroanastomosis. Digamos que es una técnica que está en ebullición ahora mismo.
Mencionaré primero cuáles son las indicaciones. La indicación fundamental es la obstrucción al vaciamiento gástrico. Segunda indicación, poco frecuente pero muy importante, el síndrome de asa aferente. Tercera indicación, el acceso biliar. Y luego me detendré más en la indicación más común, que es la del vaciamiento gástrico. Bien, como saben, estos son los síntomas en pacientes con neoplasia irresecable. Son muy incapacitantes: vómitos, esofagitis, destrucción, deshidratación, intolerancia oral. Tradicionalmente se manejaron con sondas nasogástrica o percutáneas. La aparición de las prótesis duodenales mejoró significativamente la calidad de vida de estos pacientes, puesto que la mayoría se diagnostican en fases avanzadas de la enfermedad, lo que hace que la cirugía sea una opción poco atractiva porque son pacientes que no la van a aguantar bien, y la cirugía tiene, por otra parte, dos inconvenientes: no solo mortalidad, sino también morbilidad, y una muy importante, que es el retraso en el inicio de la ingesta oral. Estos son los datos de un estudio pequeño, prospectivo y randomizado, en las que se compararon una gastroyeyunostomía quirúrgica con los stent duodenales. Y fíjense cómo los pacientes con stent duodenal pueden iniciar la ingesta oral a las pocas horas de la colocación de la prótesis, mientras que los pacientes operados tardan 2-3 días. A diferencia de los pacientes operados, que mantienen la capacidad de alimentarse por vía oral prácticamente hasta el final de su supervivencia, los pacientes tratados con stent duodenal tienen una incidencia de disfunción, una recidiva de la intolerancia oral cercana al 30% a partir del tercer o cuarto mes de la colocación de la prótesis. Un poco, este es el marco del tratamiento actual de la obstrucción paliativa, del tratamiento paliativo de la obstrucción al vaciamiento gástrico. Lo que buscamos con la gastroyeyunostomía o gastroenterostomía guiada por ultrasonido endoscópico es los beneficios a largo plazo de la derivación quirúrgica con los beneficios a corto plazo en cuanto a mínima invasividad y rápido inicio de la ingesta oral de la prótesis duodenal. Es decir, si colocar una prótesis de aposición entre el estómago y el yeyuno o el duodeno distales a la obstrucción duodenal cumple sus expectativas, tendríamos el mejor de los tratamientos paliativos. La otra indicación sería el síndrome de asa aferente. Como saben, es muy poco frecuente. Se produce por la recidiva tumoral en un asa aferente tras la resección de páncreas o la resección gástrica. Los síntomas son vómitos, a veces hay también ictericia, dolor postprandial, pancreatitis por una zona de alta presión en el asa aferente. Suele ser muy difícil de abordar por forma endoscópica, suele abordarse de forma percutánea, pero gracias al ultrasonido podemos comunicar con una prótesis de aposición luminal o con una prótesis de otro tipo el asa aferente distendida con el estómago proximal a la zona de obstrucción. Los pocos datos que hay, y es lo único que mencionaré en esta plática sobre la técnica, son de calidad limitada en cuanto al nivel de evidencia. Es una serie pequeña de 35 pacientes, multicéntrica y retrospectiva, en las que se comparan la enterostomía guiada por ultrasonido con el luminal, con lo que los americanos llaman antegrade luminal stenting. Como ven, la tasa de éxito clínico en cuanto a resolución completa de los síntomas es muy superior por ultrasonido, 90% frente a un 5% con las prótesis duodenales. Y muy importante también, la tasa de recidiva con el abordaje por ultrasonido es de un 17% frente a casi un 75% con el stent duodenal. Como digo, si se dispone de la técnica, uno de estos pacientes creo que prácticamente es de elección el abordaje por ultrasonido.
La tercera indicación, en la que tampoco mencionaré mucho, la dejamos para la discusión, es el acceso a la vía biliar en pacientes que tienen una anatomía postquirúrgica. Como saben, las opciones tradicionales serían la CPRE asistida por enteroscopia o por laparoscopia. Y por resumir los datos de la literatura, los estudios de costo-efectividad utilizando el abordaje por ultrasonido en el que se comunica el reservorio gástrico con el estómago excluido mediante una prótesis de aposición luminal que permite el paso del duodenoscopio y la CPR transgástrica. Como digo, los estudios costo-efectividad comparando por el abordaje por enteroscopia, que tiene una tasa de éxito técnico de solo el 70-80%, o el abordaje asistido por laparoscopia transgástrico intraoperatorio, que tiene mayor tasa de complicaciones. Como digo, hay algunos estudios que favorecen el abordaje por ultrasonido endoscópico, con todos los sesgos que este tipo de estudios pueden tener, fundamentalmente por las diferencias entre el coste de la cirugía y de la anestesia en cada sistema sanitario y también el coste del stent. Nosotros tenemos pocos pacientes de este tipo, pero hemos adoptado sin restricciones el abordaje guiado por ultrasonido endoscópico. Este serían pacientes con un bypass gástrico en IDRUS. Como digo, tenemos muy pocos en Valladolid. Sin embargo, pacientes con una hepático-yeyunostomía, que también tenemos mucha dificultad en abordar retrógradamente, sí que tenemos más pacientes, tanto estenosis malignas por recidiva tumoral, y aquí este abordaje de crear una comunicación con una prótesis de aposición luminal entre el duodeno o entre el antro gástrico y el asa aferente, que permite el paso de un gastroscopio y permite, digamos, colocar con un gastroscopio convencional múltiples prótesis, una en cada segmento de la vía biliar. También permite hacer sesiones de revisión con colocación, retirada de prótesis o limpieza de hepatolitiasis. Como digo, este abordaje nos resulta muy útil. Los datos preliminares de la literatura, serie pequeña y multicéntrica de los Estados Unidos, con 18 pacientes, tasa de éxito técnico muy alta, 95%, incluso siendo posible el tratamiento en una sola sesión. La serie más grande procede de Italia, son estenosis anastomóticas benignas. Fíjense cómo esta estenosis puntiforme, con este abordaje a través de la prótesis de aposición luminal, permite la colocación de prótesis biliares metálicas cubiertas y la remodelación completa de la estenosis, con tasas de éxito altísimas también del 97%, a pesar de los sesgos que tiene una serie pequeña con solo 32 pacientes y retrospectiva. Como digo, aquí en este tipo de paciente la ventaja es que permite evitar estos abordajes percutáneos con transhepáticos, con tiempo prolongado de catéteres percutáneos. A veces también lo mismo ocurre con el abordaje transyeyunal. Esa es una gran ventaja, aunque como digo son pacientes poco frecuentes. Bien, y ya para concluir quería centrarme en la obstrucción al vaciamiento gástrico de tipo tumoral. Hay el talón de Aquiles de la técnica es la falta de estandarización. Es decir, es una técnica en la que, por así decir, hay un efecto de todo o nada. Si sale bien, vamos a ver cómo los resultados son estupendos, pero si sale mal puede estar expuesta a complicaciones graves. Por centrarnos en la técnica, vamos a describir cuál es la dificultad, qué consideraciones hay que hacer antes de su realización y luego los pasos de la técnica estandarizados en distensión de la diana, el intestino delgado, cómo identificarlo correctamente, el paso número 3, la colocación de la prótesis de aposición, y el caso número 4, que es opcional o solamente a veces, es el manejo de la malposición. Bien, los pasos de esta técnica quedaron ya descritos hace 10 años por el doctor Wim Müller y el doctor Shah en un modelo porcino. Consisten, como he dicho, en distender el SB, Small Bowel, el intestino delgado, mediante la instilación del líquido,
identificarlo correctamente desde el estómago con un ecoendoscopio sectorial e introducir de forma transmural el dispositivo de la prótesis de aposición, liberando la copa proximal en el intestino delgado, que vemos cómo sujeta de forma muy eficaz el estómago, creando al cabo de las semanas una adhesión serosa con serosa. Sin embargo, cuando esto se intenta hacer por un endoscopista, los tiempos de procedimiento son muy largos. Al principio de la curva de aprendizaje de más de hora y media, y gradualmente, con la experiencia, el tiempo de procedimiento va bajando. La mediana en esta serie de más de 60 pacientes del Hospital Johns Hopkins de Baltimore fue de 36 minutos, y el doctor Kashab, que es el operador que hizo estos procedimientos, tardó 25 procedimientos en estabilizar su tiempo y 40 procedimientos en disminuir el tiempo de operación. Y estos parámetros de 25 exploraciones y 40 es lo que definen digamos, el nivel experto o suficiente y el nivel de maestro. Bien, esto es cuestionable porque otros estudios han encontrado un número de procedimientos menor, y probablemente esta curva de aprendizaje pueda acortarse con las prótesis J-Axios y con la estandarización de la técnica, también con la enseñanza por alguien que sea experto. ¿Qué consideraciones son importantes dentro de la gastroenteroanastomosis? Las voy a mencionar muy rápido porque todos ustedes la conocen. La más importante desde mi punto de vista es vaciar bien el estómago, dejarlo limpio con una sonda nasogástrica libre de contenido que nos permita trabajar bien, cómodamente y sin riesgo. La profilaxis antibiótica no es necesaria, aunque suele darse. Es evidente que la coagulación tiene que estar en su sitio. En cambio, estos pacientes que a veces tienen una albúmina baja y eso constituye un problema para la cirugía, aquí no es un problema. La presencia de ascitis, si es en pequeña cantidad, no es problema. Si hay una gran cantidad de ascitis, exige una paracentesis evacuadora. Este procedimiento suele hacerse con el paciente bajo intubación por anestesista. Sin embargo, no es imprescindible si, como digo, el estómago está limpio. La consulta con un cirujano no es imprescindible. Aunque sobre todo al inicio de la curva de aprendizaje es importante haber consultado antes con el cirujano. Bien, el drenaje biliar puede ser un problema en estos pacientes, aunque creo que no nos va a dar tiempo a hablar mucho, solamente decir ya que la forma mejor es el drenaje transmural. La distensión del intestino delgado, ¿cómo lograrla? El patrón oro es lo que se llama la sonda de doble balón. Esta sonda tiene dos luces o tres luces, digamos, una que permite hinchar un globo que queda distal a la estenosis tumoral, pero proximal a un segundo globo que aísla un segmento de intestino delgado, típicamente en el ángulo de Treitz, duodeno distal, yeyuno proximal, y luego hay una tercera luz que permite instilar fluido en el segmento aislado por los dos balones. De este modo, con el ecoendoscopio en el estómago es muy fácil identificar sin riesgo a equivocarse el intestino delgado. Típicamente esta es la primera serie después de la serie inaugural de la Universidad de Tokio, del doctor Itoi. Esta serie viene de la India, de Hyderabad, y fíjense qué bien se ven los dos balones radiológicamente, cómo entre los dos podemos inyectar contraste con suero salino y qué bien se identifica sin riesgo a equivocarse el intestino delgado. Aquí veríamos en el medio de esta asa yeyunal, de primera porción yeyunal, el catéter distendido. ¿Cuál es el gran problema de esta sonda de doble balón? La enorme dificultad que hay para su colocación, sobre todo en estenosis distales. Este es uno de nuestros primeros casos en el Río Ortega, y esta sonda no pasa por el canal operativo del endoscopio, exige un sobretubo para impedir que se buclee en el estómago. Fíjense cómo queda el sobretubo en el estómago, y al final hay que empujarla sobre una guía, rectificar con el sobretubo, y cuesta mucho más colocar esta sonda
de doble balón que en realidad hacer la gastroenteroanastomosis. Un segundo inconveniente, aparte de la dificultad técnica en su colocación, es que no está disponible de forma comercial. Es decir, esta sonda solo está disponible en Japón, en Tokio, y aquellos a quienes la Universidad de Tokio se lo quiera ceder, en concreto ahora para este estudio que se llama IPAS. A falta de esta sonda, diversos autores han intentado hacer lo que en España le llamamos apaños o soluciones caseras, por ejemplo, un catéter balón, extractor de cálculos, que con un esparadrapo, con una cinta adhesiva, se le ata un asa de polipectomía para intentar atrapar una guía. Esto, la verdad, yo no lo recomiendo, son técnicas ya muy antiguas, de hace 7 años. Otros autores dicen, bueno, puedo utilizar un balón de dilatación, pero este balón tampoco pasa sobre el canal operativo, también hay que pasarlo directamente sobre guía y puede buclearse en el estómago. Otros autores dicen, bueno, vamos a sobrepasar la estenosis tumoral con el ecoendoscopio y funcionar retrógradamente el estómago. Desde luego esto puede ser muy complicado en el caso de estenosis cerradas y conllevar el riesgo de perforación. Es decir, hay una falta de estandarización, diversas alternativas propuestas y como ven, esta pequeña serie es de hace tan solo 2 años con diversas sugerencias de autores muy expertos. Nosotros en nuestra serie inicial de 26 pacientes, ya del año 2016, este es un estudio multicéntrico en el que hay todo tipo de técnicas, incluyendo algunos pacientes que hizo el doctor Barté en Marsella por la técnica de Notes. Nosotros utilizamos desde el principio la técnica del drenaje nasobiliar, que en realidad es un drenaje oroyeyunal que nos ha dado muy buen resultado y que es la que se ha convertido en nuestro estándar. Básicamente, aparte del ecoendoscopio de punción, a veces utilizamos un gastroscopio terapéutico o un duodenoscopio, por supuesto control radiológico, una fuente de diatermia y utilizamos una guía de 0,35. Nos gusta utilizar un catéter de 3 capas para pasar esta guía bien distal al ángulo de Trice. Después un drenaje nasobiliar nos gusta que sea de un calibre de 8,5, no solo de 7. Y luego utilizamos una bomba de lavado para distender el intestino delgado. También usamos azul de metileno y por último utilizamos ahora el J-Axios. En este corto vídeo se muestra cómo es nuestra técnica. Como digo, tenemos todo preparado. Aquí ven una estenosis de tipo 1 en el antro píloro por una neoplasia gástrica. Bajo control radiológico hacemos progresar con ese catéter de 3 capas, en este caso con un bucle a través del ángulo de Trice. No nos basta la segunda porción duodenal. Intercambiamos el catéter introductor por un catéter de irrigación, en este caso un drenaje nasobiliar convencional de 8,5, y también bajo control radiológico lo hacemos progresar de segunda a tercera y de tercera más allá del Trice. En ese momento retiramos el endoscopio, en este caso lo hicimos con el propio ecoendoscopio, lo reintroducimos en paralelo al catéter oroyeyunal y una vez que estamos aquí y solo entonces empezamos a irrigar, primero con contraste, pintamos el yeyuno, a continuación de haberlo pintado con contraste, lo conectamos a una bomba de lavado y pisamos el pedal y a tiempo real logramos una distensión de 3 centímetros del ángulo de Trice. Sabemos dónde estamos, no hay riesgo de equivocarnos con el colon transverso y en ese momento hacemos una inserción one step, es decir, sin guía, quemando directamente a ese yeyuno distendido, liberamos copa distal y dentro del canal la copa proximal. Entre la liberación de una y otra copa desconectamos el catéter de la bomba y metemos un poquito de azul de metileno. Esta técnica, bueno, ya he mostrado cómo se pone la prótesis. Nosotros utilizamos siempre una prótesis caliente, siempre inserción a mano libre y siempre liberación dentro del canal, tal y como les he mostrado en el vídeo. Hay otros autores que proponen alternativas a la sonda de doble balón o al drenaje nasobiliar. Proponen el hacerlo instilando el fluido directamente en el estómago, lo que
podemos llamar a mano libre. Otros autores también dicen que para estar seguros de que estamos en el intestino delgado y no en el colon, utilizar una punción para recuperar azul de metileno, y otros autores sugieren la inserción over the wire y en vez de la liberación intrachannel, la liberación. Yo creo que realmente lo que les he mostrado es bastante más reproducible y bastante más fácil, aunque eso todavía está por demostrar. El cuarto paso para la colocación de la prótesis de aposición luminal es el manejo de la malposición. Fíjense que uno puede decir, cuando hay dos expertos, y este es el doctor Wim Müller, que es el padre de la prótesis Axios, y este es el doctor Moon de Seúl, que es el padre de la prótesis Spaxus, y están aquí en una demostración en directo. Fíjense en sus caras cómo realmente no es tan fácil esta técnica como se puede parecer en algunos vídeos. Por ejemplo, ¿cuál es el paso crítico? A veces podemos tener un asa que parece bien distendida, sin embargo, en el momento de hacer avanzar el catéter se produce una separación, una pérdida de acoplamiento acústico y realmente aquí no se sabe qué está pasando y existe el riesgo de perforar el estómago y empujar el asa yeyunal. Lo mismo con el control radiológico. Muchas veces el Axios o sus equivalentes no se ve bien. Y esto es lo que llamamos la malposición de la copa distal. Esto es lo que suele ocurrir. Y en ese momento, bueno, pues tenemos una perforación, tenemos riesgo de peritonitis, hay también la posibilidad de entrar en pánico, avisar al cirujano. Bueno, hay que saber que antes de eso, y esto, igual lo que le llama una malposición de la solapa distal, en esta serie también multicéntrica, con más de 400 casos, hubo un 10% de incidencias, el 90% fueron tipo 1 o tipo 2, es decir, la malposición de la copa distal en peritoneo sin o con perforación del asa yeyunal. Bueno, la mayoría de los casos pudieron rescatarse. La primera estrategia de rescate consiste en identificar el punto de acceso de la perforación con una guía. Estos procedimientos deben hacerse bajo insuflación con CO2 y no con aire ambiente. Segundo, con una pinza de cuerpo extraño y manteniendo control radiológico, retirar sobre guía la prótesis Axios mal colocada. La guía nos va a permitir identificar el sitio de perforación y además nos va a permitir cerrarlo. Es muy importante mantener también control radiológico. En el cardias puede haber un poco de resistencia. Hay que procurar no desalinear el Axios o la prótesis de aposición que se trate con respecto a la guía y luego retirarla. Y finalmente nosotros utilizamos un dispositivo de cierre con capuchón sobre el endoscopio, en este caso Ovesco. Seguimos la guía hasta llegar al punto de perforación y en ese momento identificamos aspirando los bordes de la perforación para estar seguro que no dejamos nada. Podemos utilizar esa pinza en T para meter dentro del capuchón todos los bordes o podemos hacer aspiración. Y si esto se hace de forma rápida, expeditiva, evitando el neumoperitoneo, evitando la contaminación por contenido gástrico, digamos que aquí no ha ocurrido nada. El paciente está igual que entró a la prueba y evidentemente hay que resolverle la obstrucción tumoral. En este caso lo recomendable es un stent duodenal. Puede hacerse un segundo intento, no es recomendable. Hay también descritas también por nosotros otras técnicas un poco con peritoneoscopia y rescate tipo NOTES. Estas técnicas son muy bonitas cuando se ve el vídeo, pero yo no las recomendaría desde luego al inicio de la curva de aprendizaje. ¿Cómo se hace? Se aspira el asa yeyunal, se identifica el contraste radiológico por escopia, se puede hacer una incisión por needle knife y se pasa una guía y sobre esa guía una segunda prótesis Axios. Esto es mucho más fácil hacerlo si se dispone de un canal, de un endoscopio de doble canal. En este caso no lo tuvimos, en el primer caso que nos ocurrió, y lo que hacemos es poner un Axios dentro del Axios mal posicionado.
de forma que al final hemos reconstruido la anastomosis. Como digo, especialmente al inicio de la curva de aprendizaje, estas técnicas son poco reproducibles y conllevan muchos riesgos. Es mejor ir a un salvado con cierre y estendodenal, o en caso de poder introducir una guía de inicio, puentear la prótesis mal colocada con una prótesis, por ejemplo, duodenal o esofágica que pase por el canal del endoscopio, ¿vale? Como recomendación del cuarto paso de la técnica sería, la recomendada sería extracción del axios mal posicionado y tratamiento con un estendodenal. Hay, como digo, otras opciones. Bien. Por resumir, los resultados clínicos con esta técnica todavía no estandarizada. Estos son los primeros 54 pacientes. En todas estas series, tasa de éxito técnico en torno al 90%. Si hay éxito técnico, tasas de éxito clínico muy altas. Eventos adversos en torno al 11%. Dependiendo de cómo se definan, puede considerarse que el fallo con perforación no es un evento adverso. En series más amplias y metaanálisis, tasa de éxito técnico se ha mantenido 90%, éxito clínico paralelo 90%, eventos adversos 10%. Comparado con el estendodenal, estudios también retrospectivos, lo que más destaca es una baja tasa de disfunción del 5% de la gastroenteroanastomosis versus 30% con el enteral stent, con el estendodenal. Realmente esto es lo que estamos comparando en ese estudio EPAS y tendremos resultados prospectivos en los próximos meses, porque este estudio, que lleva casi 4 años, incluyendo la pandemia, y hemos reclutado ya casi un centenar de pacientes, 90 y tantos, está a punto de cerrarse. ¿Cómo se compara con la cirugía? Por resumirlo rápidamente, misma tasa de éxito técnico y clínico, muy alta con ambas técnicas, pero con menores eventos adversos el abordaje por ultrasonido que la cirugía, 12 frente al 40%, y el coste, con datos de Estados Unidos, 3 veces más barato para el Axios, 4.500 versus 15.000 la gastroyeyunostomía laparoscópica. Como digo, múltiples sesgos en estos estudios retrospectivos. Hay otro estudio que reproduce los mismos datos, básicamente misma tasa de éxito técnico y clínico, con un reinicio de la ingesta oral más rápido por la gastroenteroanastomía, menor estancia hospitalaria y menor eventos adversos que la gastroyeyunostomía laparoscópica, pero como digo, todavía no hay datos prospectivos. Hay otro estudio prospectivo en curso, este va a costar unos años. Si hay alguien en México que quisiera sumarse, estamos encantados de recibirlo. Bien, para concluir, ¿qué beneficios añadidos hay? Y solamente los voy a mencionar porque creo que me estoy pasando de tiempo. El impacto sobre la calidad de vida parece superior con la gastroenteroanastomosis que con los estendodenales. Lo hemos medido de forma prospectiva en un estudio multicéntrico español. Básicamente, la tolerancia oral se mantiene durante bastante tiempo con la gastroenteroanastomosis, y hay pacientes que tardan en recuperarla más tiempo, más de unos solos días, y lo que quería mostrarles es que hay una mejoría significativa a los 30 días, que está aquí en color claro, no solo de la tolerancia oral, estaría representado aquí por los vómitos, sino se recupera el apetito, mejora también el estreñimiento y en algunos pacientes incluso mejora el dolor. Esto de forma significativa con respecto a la situación basal. Pensamos que esto se debe a que hay una gran mejoría, que la mejoría de la tolerancia oral repercute en síntomas de la enfermedad neoplástica asociados, y yo creo que este grado de mejoría no se obtiene con los estendodenales, ¿vale? Como consecuencia de esto hay una mejoría también en factores, en variables de componente emocional, sobre las scores de calidad de vida. Bien, segundo beneficio, aparte de la mejoría de la calidad de vida, sería la posibilidad de utilizar la gastroyeyunostomía para patología benigna. Esta es la serie más numerosa, es retrospectiva y
También incluye unos pocos pacientes, me parece que son 18 tratados en Estados Unidos. Digamos que en el 80% de los casos, una vez resuelta la causa de obstrucción al vaciado gástrico de forma temporal con una gastroyunostomía, al cabo de 270 días se puede retirar la prótesis evitando la necesidad de cirugía. Un ejemplo típico sería este caso nuestro de Valladolid, recientemente publicado, en una pancreatitis necrotizante con edema del duodeno que causa una retención gástrica y una larga estenosis de tipo inflamatorio de segunda y tercera porción duodenal que no es susceptible de abordaje con stent. Típicamente estos pacientes se manejan con sondas en gastrostomía, yeyunostomía. Nosotros, un Axios durante 3 meses permitió la resolución de esta estenosis, ahorrando todo ese tiempo prolongado de sondas o una cirugía que puede ser innecesaria. Bien, y creo que no tengo tiempo de hablar de drenaje biliar porque ya me he pasado. Solamente resumir nuestra experiencia y la de otros en que realmente pacientes que tienen una estenosis duodenal tumoral, es la hepático-gastrostomía por ultrasonido, la coledocoduodenostomía o incluso la colecisto enteroanastomosis, son mejores opciones paliativas que el drenaje transpapilar, incluso en los casos en que es técnicamente posible, básicamente porque la permeabilidad a largo plazo de estas técnicas guiadas por ultrasonido es superior de forma estadísticamente significativa al drenaje transpapilar. Estas prótesis se atascan menos, tardan más en atascarse y se atascan menos veces que las prótesis que ponemos por vía transpapilar. Y yo creo que me he pasado ya de tiempo, así que solamente voy a concluir que el drenaje de vesícula biliar por vía transgástrica o transduodenal guiado por ultrasonido con prótesis de aposición luminal o incluso con prótesis metálicas cubiertas tubulares ofrece unos resultados paliativos a largo plazo muy superiores a los del abordaje percutáneo en paciente con colecistitis aguda, no susceptibles de cirugía. Quedan otras indicaciones por explorar. Y también la gastroenteroanastomosis paliativa en pacientes con estenosis duodenales malignas, no susceptibles de cirugía curativa. Esta técnica por ultrasonido ofrece mejores resultados a largo plazo que las prótesis duodenales y mejores resultados en cuanto a morbilidad e inicio de la ingesta oral que la gastroyeyunostomía laparoscópica, aunque estos resultados están pendientes de confirmarse y es una técnica que todavía permanece en fase, digamos, no estandarizada. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Pérez Miranda. A continuación vamos a ir al módulo de preguntas y respuestas. Así que le pido al doctor Rafael Bernal, si es tan amable, comenzamos. Sí, bueno, antes que nada agradecer por esta excelente plática al doctor Pérez Miranda y a su vez agradecer al doctor Miguel Ramírez y Enrique Murcio por la invitación. Doctor, una duda aquí es con respecto al drenaje de la vesícula biliar guiada por ultrasonido endoscópico. 2 tipos de abordaje, puede ser a través del antro gástrico, puede ser a través del bulbo. Mi duda hacia ustedes, ¿qué consejo nos daría? ¿Qué tipo de abordaje seleccionar? ¿Qué puntos debemos de considerar para tener en cuenta de un abordaje o al otro? Y también en cuanto a las prótesis, si estamos utilizando una prótesis de doble copa, en cuanto al diámetro de estas prótesis, ¿cuál sería la que usted nos podría recomendar? Son 2 preguntas muy útiles, muy importantes y, digamos, para las que no hay una respuesta unánime. Podemos decir, por resumir, que el drenaje transgástrico es bastante más fácil desde un punto de vista técnico que el drenaje transduodenal. Esto nadie lo ha estudiado de forma rigurosa, pero la experiencia es coincidente. Entonces, sin embargo, se suele recomendar el drenaje transduodenal como superior porque el duodeno, el bulbo duodenal, es retroperitoneal, está fijo y tiene menos movilidad relativa con respecto a la vesícula. Por lo tanto, el riesgo, sobre todo a largo plazo, de migración de la prótesis o de que
la prótesis vaya quedando enterrada, lo que se llama el buried stent syndrome o embedded, o un stent ahí enterrado en el antro que se va separando de la vesícula, puede ocurrir con más facilidad. Sin embargo, existe el riesgo de que buscando hacer lo mejor, lo más difícil, buscando hacer un drenaje desde el duodeno, las complicaciones agudas sean mayores por la dificultad técnica. ¿Por qué? Porque cuando se accede a la vesícula desde el duodeno, accedemos al cuello de la vesícula, que hay mucho menos sitio para colocar una prótesis. En cambio, cuando accedemos desde el antro prepilórico, accedemos al fundus o al cuerpo de la vesícula, que es una zona mucho más espaciosa. Es casi, estamos como entrando a un pequeño pseudoquiste, no a una vía biliar. Entonces, y se ha estimado en unos 25 casos. Yo, por lo tanto, recomendaría no complicarse mucho en estos primeros 25 casos e ir a lo más fácil. Y por lo tanto, si la vía transgástrica, la vesícula se presenta más accesible, más distendida, adelante. Otra consideración importante es, ¿hay posibilidad de que el paciente pueda necesitar una colecistectomía electiva? En ese caso, bueno, hay algunos endoscopistas en México son cirujanos y me corregirán si estoy equivocado, pero para un cirujano se dice perdón, que el abordaje, cerrar una fístula duodenal es técnicamente muy complicado, y en ese caso, si un paciente al que se drena la vesícula por ultrasonido va a ir luego a colecistectomía, debe elegirse el abordaje transgástrico. Todo esto son cuestiones especulativas, porque realmente la experiencia que tenemos es que cuando se retira un axios o una prótesis metálica, esa fístula cierra a los pocos días. Es decir, tampoco, y datos anecdóticos, pocos pacientes, series retrospectivas del doctor Kunda, que trabajaba en Dinamarca y que ahora trabaja en Bruselas, y del doctor Cajale, que trabaja ahora en Nueva Jersey, antes en Nueva York. Hay pacientes que han ido a cirugía sin mayor dificultad. También tenemos ese estudio randomizado del 2012, coreano, con esos 60 pacientes, 30 en cada brazo, aunque hay que recordar que en aquel estudio se utilizó un drenaje naso-biliar de 7 French, no se utilizó una prótesis de gran calibre. Y hay dudas si los datos en cuanto a la viabilidad de la colecistectomía laparoscópica serían equiparables utilizando un fino catéter de plástico de 7 French o un LAMS de 10 o 15 milímetros o un SEMS de 10 milímetros. En cuanto al tipo de prótesis, lo que se dice y lo que se suele hacer es, si los cálculos de la vesícula son pequeños, utilizar uno de 10 milímetros. Y si son grandes, utilizar uno de 15 milímetros. Eso es una receta intuitiva y no está basada en ningún dato. El miedo es a que si se utilizan prótesis de un calibre muy grande, 15 o 20 de forma indiscriminada, especialmente cuando las prótesis se colocan por vía transgástrica en el antro, haya un riesgo de que entre la comida a la vesícula y de alguna forma se favorezca la aparición de colecistitis. Y el riesgo de utilizar prótesis muy pequeñas es que se obstruyan, se taponen por los cálculos de dentro de la vesícula y favorezcan la recidiva de los síntomas. Nada todavía definitivo, como digo, en cuanto al calibre, aunque lo más usado es 10 y 15 milímetros. Y por último, una cuestión importante es cuando se utilizan prótesis biliares, tubulares, metálicas, deben ser cubiertas para minimizar el riesgo de fuga, pueden ser cubiertas parciales, y en caso de no disponer de las que tienen un flap antimigración, que esas son prótesis coreanas de varios fabricantes, en España sí las tenemos, no sé en México, en caso de que sean prótesis totalmente cubiertas, yo sí que utilizaría un doble pigtail de 7 French y 7 centímetros como medida adicional de anclaje, porque aunque la prótesis migre, por lo menos una migración aguda no vas a tener, y esa es la que te puede dar un riesgo de peritonitis. ¿Vale? No sé si he respondido a tus cuestiones. No, perfecto, súper bien, muchas gracias. No hay de qué. Doctor Pérez Miranda, pues muchas gracias por su participación con nosotros.
Y dentro de los conceptos que nos mencionó en las gastroenteroanastomosis guiadas por ultrasonido endoscópico, nos fue llevando de la mano en cómo hubo un cambio entre lo quirúrgico versus los stents duodenales y cómo ahora de los stents duodenales estamos pasando a las gastroenteroanastomosis. Y en ese sentido, ¿usted qué parámetro clínico o qué parámetro utiliza para decidir tal vez si a un paciente derivarle la vía digestiva con un stent duodenal, siempre ir ya por la gastroenteroanastomosis guiada por ultrasonido endoscópico? ¿Cuál es su árbol de toma de decisiones, su práctica habitual a ese respecto? Bien, buena pregunta también. Primero me gustaría matizar que una cosa es lo que hacemos en Valladolid, en el Río Ortega, en España, donde digamos que el primer intento en pacientes de una gastroenteroanastomosis, que fue fallido desde el año 2013, y empezamos a hacer en 2013 también tuvimos la primera con éxito para acceso a la vía biliar, es decir, que llevamos 10 años haciendo esto y nuestra toma, el algoritmo de toma de decisiones ha variado. No tiene nada que ver lo que hacíamos en 2015 con lo que empezamos a hacer a partir de 2017. Y ahora también porque hemos estandarizado la técnica y hemos aprendido, a base de cometer errores, hemos aprendido cómo hacerlo de forma segura y reproducible. Y ahora en Valladolid ya lo hacen, hasta médicos que están en proceso de formación también hacen este procedimiento. Entonces, con esta premisa de base, nuestra toma de decisiones es muy sencilla. Siempre que el paciente sea no quirúrgico, sea un paciente con enfermedad irresecable o con comorbilidades que impiden la cirugía y la anestesia general, nosotros ya nunca usamos stent duodenal, salvo que haya ascitis importante, linitis plástica, a veces no solo hay una estenosis del píloro, está todo el estómago tomado, entonces esa pared, en ese caso seguimos utilizando stents intraluminales, aunque la verdad es que no funcionan bien. Básicamente en todos los demás casos lo hacemos. Inicialmente, cuando empezamos, utilizábamos solamente en aquellos casos en que el stent duodenal no era posible por razones técnicas, por ejemplo, no nos pasan la guía y en ese caso identificábamos mediante punción directa por ultrasonido con aguja, distendíamos a través de una aguja de 19, metíamos contraste, suero, estábamos seguros de que era intestino delgado, o bien stents duodenales que disfuncionaban o que no llegaban a funcionar bien. El tumor era tan fuerte y tan cerrado que el stent no expandía, o aquellos pacientes, por ejemplo, neoplasias gástricas, que el stent disfuncionaba por infiltración o angulación. Pero a partir de 2017, como digo, ya 5 años, siempre que no hay contraindicaciones, nosotros ya hacemos gastroenteroanastomosis de entrada. Tenemos la ventaja de que el sistema sanitario español es muy bueno, todos los pacientes tienen cobertura universal, nadie tiene que pagar por su stent, tampoco nuestros gestores sanitarios nos ponen límites, nos dicen, utilice usted un stent de 1.000 euros en vez de uno de 3.000. No nos dicen eso. Nos han hecho justificarlo, pero es un informe sencillo. Entonces, y luego está también la experiencia y muy importante, no solo nuestra experiencia, la mía, la del doctor de la Serna que trabaja conmigo o la del equipo que tenemos aquí. Hemos pasado esa curva de aprendizaje de, digamos, de 25 casos hace tiempo, sino también lo que nos piden los propios oncólogos, que son los clínicos que primariamente atienden a este tipo de pacientes. Ya nosotros tenemos peticiones de gastroenteroanastomosis. Incluso hay oncólogos que no saben cómo se llama esto de la gastroenteroanastomosis guiada por ultrasonido endoscópico, pero nos dicen, no le pongas un stent duodenal, haz esa otra cosa que estáis haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ellos notan que los pacientes se encuentran mejor, comen mejor. Es decir, y de ahí un poco, esa fue la motivación para hacer estos estudios de calidad de vida con los que queremos continuar. O sea, resumiendo a tu pregunta, para nosotros siempre que técnicamente es factible, que suele ser el 95% de los casos o el 97% de los casos, si no hay contraindicaciones,
coagulopatía incorregible, ascitis, linitis plástica, estenosis más distales, vamos con una gastroenteroanastomosis. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Justamente en ese mismo sentido, la llegada de modificaciones quirúrgicas, varias opciones de tratamiento quirúrgico, hepático y una anastomosis, bypass gástrico, reconstrucciones quirúrgicas varias. La anatomía modificada quirúrgicamente también significa un riesgo, o mejor dicho, perdón, una oportunidad para abordar a estos enfermos guiados por ultrasonido endoscópico cuando se agrega patología biliar. En tu hospital, en tu experiencia, ¿cuál es el abordaje comparando el acceso guiado por ultrasonido endoscópico contra laparoscopía, contra enteroscopía? ¿Cómo es el abordaje secuencial de tus enfermos? Bien, de nuevo es una pregunta práctica muy importante. De nuevo tengo que decir que lo que nosotros hacemos no es, digamos, el patrón oro, es lo que a nosotros nos funciona y nos va bien. Hay muchas variables intervienen. Lo publicó el doctor García Alonso en Endoscopy el año pasado, en 2021. Es un poco, básicamente, nosotros clasificamos a los pacientes con anatomía postquirúrgica. Tenemos dos variables. Uno es un asa larga o una asa corta y hay dilatación de la vía biliar intrahepática o no la hay. Entonces, si el paciente tiene un asa corta, lo que sería un Whipple o un Billroth 2, un Billroth 1, intentamos el abordaje por intraluminal, por CPRE convencional, digamos, bien utilizando un duodenoscopio, bien utilizando un gastroscopio en los casos con Whipple, o bien eso en pacientes, si hay un asa intermedia, lo que sería una gastrectomía en Iderrux, solamente utilizamos ese abordaje en caso de que la vía biliar intrahepática no esté dilatada. Y en ese caso utilizamos un enteroscopio. Porque bien, probamos un poco con el duodenoscopio, pero casi nunca se llega. Y entonces, si la vía biliar intrahepática no está dilatada, vamos por enteroscopia. Y luego, cuando hay un asa ultra larga, ese es el bypass gástrico en Iderrux, o cuando es un paciente con necesidad de múltiples procedimientos de revisión, por ejemplo, hay una estenosis anastomótica benigna con hepatolitiasis, en ese caso directamente hacemos una gastroenteroanastomosis. Ni siquiera probamos la enteroscopia, porque pensamos que al final, si tienes que hacerle varias cepres al paciente para limpiar una hepatolitiasis, para dilatar la estenosis, colocar un stent, recambiarlo, al final, aunque puedas hacerlo por enteroscopia, no merece la pena. Entonces, y si es un bypass gástrico en Iderrux, es tan fácil hacer una gastrogastrostomía que nosotros siempre hacemos una gastrogastrostomía o yeyuno gastrostomía de acceso. Y por último, en pacientes que tienen una vía biliar intrahepática dilatada y que no van a necesitar un tratamiento seriado porque es recidiva tumoral, ahí hacemos un abordaje directo por ultrasonido de la vía biliar. Es decir, haríamos una hepático-gastrostomía, por ejemplo, un paciente que tiene un Whipple y hace una recidiva tumoral, porque sabemos el estadiaje de la pieza de resección, había infiltración, o porque tenemos prueba de imagen y hay una gran dilatación intrahepática, ahí el objetivo es drenar, el objetivo no es curar una estenosis anastomótica benigna, y en ese caso pensamos que para nosotros lo más sencillo es una hepático-gastrostomía. O sea, te resumiría, Miguel, diciendo, las variables son el asa es corta o larga, la patología es benigna o maligna y por lo tanto el objetivo es hacer un tratamiento seriado o simplemente drenar. Y luego, por último, tengo acceso retrógrado o no lo tengo, ¿no? Y entonces en función de eso establecemos varios tipos. Al final nosotros la CPR la vamos a utilizar, digamos la CPR sin ningún componente de ultrasonido,
en el 20, 30%, o sea, entre un cuarto y un tercio de nuestra población de pacientes, y abordaje por ultrasonido puro en el 50%, o sea, directo de la vía biliar en el 50%, y el otro tercio restante hacemos un abordaje combinado, hacemos una gastroenteroanastomosis con CPR a través del Axios. Abordaje asistido por la paroscopia, que es perfectamente legítimo y en muchos centros, por ejemplo, en un paciente que se vaya a someter a colecistectomía, se puede hacer. Nosotros 0 casos, y abordaje por enteroscopia solamente en aquellos pacientes con una gastrectomía en IDE-RUX o una hepático-ionostomía en IDE-RUX que no tienen dilatación de la vía biliar intrahepática. Muy poquitos. Ok, Manuel, gracias. Rafa. Gracias. Las 3 últimas preguntas, vamos. Sí. Muchas gracias. Doctor, volviendo a lo que es el drenaje de la vesícula biliar ya por ultrasonido, ¿usted, en su opinión, sí recomendaría la limpieza de la vesícula biliar en aquellos casos que estamos hablando de un problema de litos? En caso de que sí, ¿qué tiempo usted recomienda que debe pasar de colocar la prótesis a intentar intervenir adentro de la vesícula biliar? Muy bien. Pregunta también muy interesante. Depende mucho del tipo de paciente, ¿vale? Hay pacientes que están en un extremo de todo el espectro, por ejemplo, aquel paciente como en el vídeo del doctor Ogura, que os mostré cómo tenía una prótesis plástica en la vía biliar, y ese paciente hace una colecistitis. Bien, ese paciente a lo mejor tiene una colelitiasis, pero es incidental. El mecanismo de la colecistitis es obstrucción tumoral del cístico. Ahí no nos molestamos porque es un paciente que va a vivir poco tiempo y no queremos molestarle haciendo venir. Ese es claramente un paciente en el que no hay que revisar. En el otro extremo del espectro estaría aquel paciente que es, por ejemplo, que tiene una cardiopatía isquémica o es bronquitis crónica, tiene una colecistitis grave, no está para cirugía y bueno, pues tiene, a pesar de su enfermedad de base, no tiene una enfermedad tumoral y todavía puede vivir muchos años, ¿no? Y incluso, digamos, no has podido hacerle un drenaje transduodenal y has tenido que hacer un drenaje transgástrico y tiene una gran carga litiásica. Este es claramente un paciente que hay que revisar porque puede vivir todavía de los 72 a los 82, aunque sea un paciente no quirúrgico, porque no has logrado un drenaje óptimo transduodenal, pues ese es un paciente al que yo sí revisaría. Y en un extremo intermedio está aquella paciente, por ejemplo, una señora que tiene 82 años y que vive muy lejos de mi hospital, que tiene que recorrer 2 horas en ambulancia de ida y 2 horas y media de vuelta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vienen de Soria o vienen de Ponferrada, que está casi en Galicia. Castilla y León es la comunidad más extensa y con la densidad de España y con la densidad de población más baja de toda Europa. A la par con Laponia. Entonces, para mí este es un paciente que nosotros tenemos. Yo no quiero decir, señora, usted tiene que venir otra vez dentro de un mes. Es el intervalo en el que se revisa, ¿vale? Se toma como referencia las 4 semanas, un poco en las que se cree o se extrapola de los datos que hay de colecciones pancreáticas que aumenta el riesgo de complicaciones por dejar una prótesis in situ. Nosotros en los datos del Río Ortega y del registro español que se ha publicado en 2019 y que se va a publicar ahora el prospectivo en 2022, sabemos que en vesícula no hay riesgo de sangrados por decúbito del stent ni riesgo de perforaciones. Pero bueno, hay ese miedo. A las 4 semanas también sabemos que la fístula está madura, que no pasa nada porque tú retires la prótesis, dilates con un balón y te metas con un gastroscopio dentro de la vesícula y empieces a limpiar. Y luego, por otro lado, diría, otro paciente intermedio es el que tiene cálculos pequeñitos. Tú le has puesto un Axios de 10 o de 15. Sabemos que hasta en el 70% de los casos la vesícula expulsa a través del LAMS, del Axios, esas piedras. El motivo de revisarla, por lo tanto, ya no sería
voy a limpiar una vesícula que tiene una gran carga litiásica, sino voy a retirar el axios porque comprobar si la vesícula está limpia y dejo un doble pigtail o dejo que esa fístula cierre. Todo eso, como digo, son todavía cuestiones por definir de forma prospectiva y yo diría que randomizada y yo diría también que individualizada dependiendo del tipo de paciente, porque no hay una receta única para todos los pacientes. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Sí, doctor Pérez Miranda, en el drenaje de la vesícula, estos datos que nos ha dicho son importantes. En primer lugar, que no contraindica o se contrapone a una cirugía posterior en algunos pacientes. Y por otro lado, la seguridad en el largo plazo en aquellos que seguirán sin ser candidatos quirúrgicos. Nos mostró en algunos de los videos, al usar algunas prótesis biliares, tubulares, la inserción de un prótesis plásticas pigtail. Y usted también ha mencionado la impactación alimentaria de las prótesis vesiculares de diámetros amplios, que sin duda sí la ve uno, creo yo, con más frecuencia, sin ser posible predecir quién lo va a hacer y quién no, tal vez, pero el usar prótesis pigtail dentro de una prótesis de aposición luminal tipo axios es algo que hace habitualmente. ¿Cuándo decide usted hacer eso de forma complementaria? Pues al principio lo hacíamos más porque teníamos miedo a la impactación más que del alimento dentro de la vesícula, al revés, de cálculos que taponaran la prótesis. Y lo hacíamos más y cada vez lo hacemos menos y es una de las cosas que queremos analizar otra vez, aunque sea retrospectivamente, para ver si aprendemos de nuestra propia experiencia, porque como les ocurrirá a muchos de ustedes, nosotros somos más bien endoscopistas, hay un médico que es responsable del paciente, nos pide un procedimiento y luego si no buscamos y no miramos, solo nos enteramos de las cosas que van mal, pero eso tiene muchos sesgos, porque a lo mejor las cosas han ido mal y no, el médico no te ha vuelto a contactar. Ese es el problema de los estudios retrospectivos. Una forma de minimizarlo es mirar en las historias clínicas. Entonces, realmente lo hacíamos antes, no lo hacemos ahora, porque hemos visto que estas prótesis en vesícula no disfuncionan tanto. Estamos haciendo ahora un estudio prospectivo multicéntrico español para coledocodonostomía en patología maligna. Digamos que estamos randomizando pacientes a pigtail coaxial dentro del axios o solamente axios y ese estudio se va a cerrar pronto y en los próximos meses sabremos si para el caso de la coledocodonostomía hay importancia o no. Si yo tuviera que apostar a algo, yo diría que realmente en el caso de la vesícula, salvo en casos que haya una gran carga litiásica, o sea que toda la vesícula está como llena de piedras, aporta poco. No creo que sea que aporte mucho. Esto es lo que yo diría. Y luego sí que me gustaría aclarar, y así está en las guías europeas, en las guías de la ESGE, realmente este tratamiento solamente está aprobado con prótesis metálicas o aceptado en paciente no quirúrgico. Digamos que si tú por algún motivo decides drenar a un paciente con un stem metálico, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor es una mujer embarazada que se pone grave y que este es un ejemplo que me ha contado el doctor Kunda, ¿no? Ella dice, yo quiero terminar mi embarazo, faltan varios meses y yo no quiero un catéter percutáneo. Se puede hablar, digamos que sería fuera de protocolo y con un consentimiento especial y con consenso de todo el equipo terapéutico, también cirujanos. Puede ser una buena opción. Yo simplemente lo que digo es que no está como dentro del canon ortodoxo todavía porque faltan datos. Pues yo creo que lo sabrá. O sea, realmente puede haber pacientes, como este ejemplo que he puesto, en el que el paciente prefiere esta opción y es una opción perfectamente segura. En mi opinión, más segura o con menos posibles eventos adversos que utilizar, por ejemplo, un pigtail de plástico, ¿no? Si tú drenas
con un catéter de 7 French, la vesícula biliar, que para eso sí hay evidencia de que no interfiere con la colecistectomía, estás exponiendo a un riesgo de complicaciones agudas, peritonitis, fuga biliar, mayor al riesgo teórico de problemas durante la colecistectomía con un stent metálico. O sea que, a tu pregunta, pigtails no creo que aporten mucho, solamente en casos de vesícula con gran contenido litiásico. Nosotros no hemos visto casos de lo que llamamos síndrome del sumidero. Puede estar en relación con la posición transgástrica, puede estar también en relación con la dieta y el drenaje por ultrasonido de la vesícula en pacientes operables o que luego se puedan operar no es algo todavía muy aceptado y hay que ir con cuidado. Vale, eso te Muchas respondo. gracias. Nada. Claro. Manuel, pues estamos sobre el tiempo, se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos de verdad de corazón tu participación, tu disponibilidad, tu amistad, siempre compartiendo tus conocimientos. Y por supuesto te consideramos un líder mundial en ultrasonido endoscópico terapéutico y hemos tenido mucho agrado en compartir contigo. Muy amable por tu tiempo, muy amable por tu amistad y creo que despedimos la transmisión para vernos muy próximos en alguna parte del mundo. Un gran abrazo, Manuel, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos veremos en septiembre, si todo va como está previsto, en vuestro congreso. Ha sido un placer compartir esta sesión tan dinámica y tan interactiva, y un honor que queráis contar conmigo como amigo y como experto. Muchas gracias por tus palabras, Miguel. Manuel, fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Rafa. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestros ponentes nacionales e internacionales por sus excelentes ponencias. Y a continuación vamos a dar lectura a nuestros anuncios parroquiales. Y a partir del 1 de junio pueden registrar todos sus trabajos libres y de ingresos en nuestra plataforma que se encontrará en la página web de la asociación y poder presentarlos en nuestra próxima reunión nacional de endoscopía gastrointestinal en Mérida del año presente. Más informes al correo asociados@amegendoscopia.org.mx. A partir del 1 de junio también se podrán inscribir al 10º curso endoasistente que iniciará el próximo 2 de julio y los informes también al mismo correo de asociados. Los invitamos a inscribirse al próximo curso de manejo endoscópico avanzado de las estenosis del tubo digestivo que se llevará a cabo los próximos días 1 y 2 de julio y los informes al correo ameg@endoscopia.org.mx. La próxima sesión mensual se llevará a cabo el día 7 de julio con el tema gastroplastía endoscópica, manga gástrica endoscópica para el manejo primario de la obesidad, con el profesor invitado, el doctor Diago de Moura, del Hospital das Clínicas de Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Los esperamos, por favor, están cordialmente invitados. Y nuestro primer magno evento académico, Ecos Endoscópicos Internacionales, que se llevará a cabo en manera presencial. Afortunadamente ya dejamos la modalidad híbrida en el Hospital Español de México del 14 al 16 de julio. Por favor, los esperamos, no se lo pierdan. El preregistro inicia a partir del 16 de junio del 2022. Participen por favor en el curso Viva la Vida del 26 al 29 de julio. La inscripción es sin costo a todos los socios activos de la AMEG. Por favor, esta es una gran oportunidad. Para más informes, consulta el enlace que se encuentra en la página de la web de la asociación. Y por favor, nuevamente, sé parte de nuestra 50ª Reunión Nacional de Endoscopía Gastrointestinal que tendrá lugar aquí en la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, del 16 al 20 de septiembre del 2022. Y nuevamente los invitamos a conectarse todos los miércoles a las 20 horas
en el nuevo ciclo del curso Fundamentos, Trucos y Experiencias en Endoscopía en formato virtual. Los informes en el correo de asociados@endoscopia.org.mx y inscríbete por favor a nuestro curso en línea 123 a detectar, con conferencias de profesores tanto nacionales como extranjeros. Cuenta con 12 puntos de recertificación. Y también, estimado residente de endoscopía, te invitamos a registrarte como asociado en entrenamiento para que puedas obtener los beneficios que te ofrece nuestra estimada asociación. Más informes también en el correo ameg@endoscopia.org.mx. Y, estimado asocio activo, te invitamos a registrarte a nuestro directorio de asociados de la página web y actualiza tus datos. Más informes al correo asociados@amegendoscopia.org.mx. Muchas gracias. Y a continuación, nuestras palabras finales de nuestro querido presidente, el doctor Jordán Zamora. Buenas noches. Gracias, doctora Yoli Zamorano, nuestra secretaria propietaria 1. En realidad es un gusto, es un placer haber escuchado a este gran ponente el día de hoy. Agradecemos a los coordinadores de las sesiones mensuales, pero sobre todo hoy también a nuestros invitados nacionales. La participación y el tema ha sido extraordinario. La disertación ha sido, por supuesto, muy productiva y las preguntas han sido pues prácticamente agotadas con excelencia. Pues nuevamente, como dijo la doctora Yoli, creo que lo más importante es el trabajo que se está realizando, los preparativos. No duden en venir a nuestra 50ª reunión de endoscopia gastrointestinal de AMEG en Mérida, Yucatán. De verdad, el programa será extraordinario. Tenemos grandes avances, vamos a tener simposios con CIED, la Sociedad Interamericana de Enfermedades Digestivas, de endoscopía gastrointestinal, así como con ASGE, también la American Society for Gastrointestinal Endoscopy con AMEG, y creo que todo lo que siempre hemos tenido en nuestros congresos lo volveremos a tener. Creo yo que es un gran momento para que vengan a crear nuevamente los vínculos de amistad y sobre todo retomar siempre nuestras actividades como las habíamos tenido anteriormente. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por cada una de nuestras actividades que realizamos. Más allá de nuestras fronteras también, un gran saludo, que estén participando con nosotros. Buenas noches desde Mérida, Yucatán, México. Los saludamos con mucho afecto y esperemos que nos veamos el próximo mes en nuestra sesión. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.